Tiene el placer de recibir hoy al querido amigo, distinguido médico de la nación, asesor médico del Poder Ejecutivo y director de SEDIMAC. Se trata del doctor Jorge Marte. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Ex asesor solamente, acuérdate. Bueno, les agradezco la invitación porque todos ustedes son no solamente personas que conozco personalmente, a Fafa nada más y nada menos que desde abril de 1965, que yo era un niño. Casi. No, el que era un niño era tú en esa época. Sí, el que era un niño era yo. Sí. Ya tú eras viejo en esa época. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Doctor, ante la flexibilización de las medidas, el Colegio Médico Dominicano y sociedades médicas están alertando de que el sistema sanitario podría colapsar. Usted como médico, ex asesor, con la experiencia que tiene, nos gustaría su orientación al respecto. ¿Cuál es la situación que está viviendo el país de manera real a nivel de salud? Miren, yo soy hermano del presidente de nuestro colegio médico, Waldo Suero. Sin embargo, con mucha frecuencia tenemos diferencias. A mí me parece que él sufre a veces de un exceso de agresividad. Por eso me encanta decir ahora que estoy de acuerdo con nuestro presidente. Yo siempre he estado hablando con ustedes mismos desde el principio de la pandemia de la gran dificultad de caminar sobre esa línea delgada que separa la salud de la economía. E insisto en eso, pero yo creo que si nosotros íbamos a liberalizar las medidas, podríamos haber esperado un poco más no al azar, sino por dos razones. Primero, porque todavía no hemos salido y no parece que hemos estado saliendo de la resaca proveniente de Navidad. Todavía tenemos aumento de ocupación de camas y de ocupación de casos positivos. Pero segundo, porque este fin de semana próximo pasado fue un fin de semana largo donde se rumbió mucho, valga el nombre que tiene que ver con ustedes, con rumba. Es decir, que yo habría esperado un poquito más, a ver, qué sé yo, a ver qué pasaba la semana que viene con la consecuencia de todo esto, porque no hay duda de que estamos observando un repunte de casos. Entonces, yo tomaría el análisis día a día, si se quiere, o semana a semana. Y en cualquier momento, pues, liberalizaría la medida. Pero creo que el haberlo hecho ya fue un poco precoz. Don Fafa. Doctor, yo creo, como usted dice, que tenemos un déficit en la formación profesional. En el sentido que aquí hay un atraso con las propias universidades, que no hay una vinculación al nivel actual del mundo de hoy. ¿Qué ustedes creen? Mira, fuera de cámara y micrófono, Ricardo me decía que por qué yo, estando siempre muy adscrito a lo que es la academia, no escribo un libro en el que combine mis vivencias personales con la enseñanza de la medicina en la República Dominicana. Y no terminé de decirte, porque ahí salimos al aire, Ricardo, de que esa es una idea que está en carpeta. Y ahora Fafa me pregunta por ahí. Mira, lo primero que ocurrió en el gobierno pasado, y aquí voy a decir algunas cosas inéditas, pero que tienen mucho que ver con lo que tú estás preguntando, pero que nos darán una idea. Lo primero que ocurrió en el gobierno pasado es que el Ministerio de Educación Superior
Ciencia y Tecnología emitió una ordenanza a todas las escuelas de medicina del país de que sacaran a todos sus estudiantes de los hospitales, en particular los internos. Cuando yo me enteré, me dirigí personalmente a hablar con el entonces ministro de la Presidencia, quien coincidió conmigo en que eso era un absurdo, era un error. Cada vez que han ocurrido pandemias en la historia de la humanidad, lo que han hecho los estudiantes de medicina es abandonar las aulas para irse a los hospitales a ayudar. Es parte de la ética, de la esencia, de la filosofía. Lo hicimos al revés. Pero además era necesario. Y ustedes saben que el ministro de la Presidencia, por eso digo que estoy haciendo revelaciones políticas muy importantes, el ministro de la Presidencia estuvo de acuerdo conmigo, produjo una orden al Ministerio de Educación Superior que a su vez llevó a una contraorden donde eso se echaba hacia atrás y se ordenaba que los internos, que son ya prácticamente médicos, permanecieran en los hospitales y las universidades. Y me parece a mí que lamentablemente, con el apoyo del Ministerio de Educación Superior de ese entonces, ignoraron la orden del Ministerio de la Presidencia y los estudiantes se quedaron en sus casas. Yo era profesor de 2 universidades, de una de las cuales soy miembro de su junta de regentes, que es el miembro del organismo directivo. Y al ver que se hizo eso, renuncié como profesor, porque lo consideré inaceptable. Y déjeme decirle que tuvimos 2 casos de estudiantes de medicina que vinieron voluntariamente a decir, yo creo que mi rol está aquí, pero tuvieron que hacerlo a escondidas, porque si se enteraban en la universidad que estaban viniendo voluntariamente, podían sufrir sanciones. Y eso fue total, todas las universidades privadas y la universidad estatal. Y ninguna voz salió públicamente a protestar contra eso. Bueno, debo ser justo, el presidente del colegio médico, que también estaba de acuerdo conmigo en ese entonces, dijo algo, pero no se hizo caso. La educación, para ya finalizar tu pregunta, Fafa, la educación médica se ha mermado considerablemente durante la pandemia. Y mira, que nos hemos puesto creativos y hemos hecho más cosas de las que pensábamos hacer. Lo primero que con el COVID hemos ido aprendiendo día a día, diariamente, y nos hemos hecho unos expertazos en COVID. Pero además hemos ido, en la medida de lo posible, conciliando lo que es COVID con lo que no es COVID y tratando de ver cómo puede normalizarse, entre comillas, la educación médica. Pero la medicina, no solamente el internado, pero en particular el internado, no se puede cursar virtualmente. Lo mismo que yo no creo que los pacientes con COVID, hay una enorme, miles de cantidad de pacientes con COVID siendo vistos con consultas virtuales. Al paciente que no se le pone en la mano, que no se oculta, que no se interroga, es poco más que nada. Yo creo, por eso nosotros en Sedimat, y me perdonan que hable a título personal, hemos creado una estructura en la que hay consulta externa, en la que no hay ni siquiera que tener cita y que funciona todos los días, sábado y domingo y días de fiesta incluidos. Y tenemos de nuestras 2 emergencias, una para COVID, y tenemos área de internamiento en piso para COVID y en cuidado intensivo para COVID, de manera que nosotros sí seguimos longitudinalmente al paciente, desde el primer día hasta el final. Y creo que estructuras como esas, yo les aconsejo al gobierno que podrían estarse
instalando y preparando en los diferentes centros hospitalarios. Muy bien. Conversamos con el doctor Jorge Marte, director clínico de Sedimat, y todas estas informaciones interesantes me obligan a preguntarle, doctor, su opinión respecto a la declaración dada en el día de hoy por el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud respecto a la vacuna contra el COVID-19. Hace una aclaración que es importante que la gente la escuche, y es que el coronavirus no se erradicará o el COVID-19 no será erradicado con la vacuna, que solo mermará la incidencia de sus efectos y, por supuesto, el nivel de mortalidad. Mi respuesta es muy simple: sí, estoy totalmente de acuerdo. Esto no es un problema que se va a resolver rápido, por supuesto. Lo que sí está en nuestras manos es ayudar a que ese no tan rápido tampoco sea muy lento. Y ahí las vacunas, el distanciamiento social, ahí volvemos a que me estoy de acuerdo con la liberalización un poco temprana de las medidas. Ahí es que está el kit del asunto. Pero esto va a durar un tiempo aún indeterminado. Pero nosotros podemos ayudar a acortar ese tiempo, que en ningún caso va a ser muy corto, pero en gran medida depende de nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy hablando principalmente del Estado dominicano y también de la ciudadanía dominicana. Doctor, quizá en el campo de ciencia que más nos hemos destacado los dominicanos, en medicina, en toda parte del mundo tenemos gente capacitada. En el país hay muchísimos buenos profesionales que son ejemplos del área. Gente que dirige desde el mundo oriental hasta Estados Unidos, departamentos y hasta hospitales. Nosotros hemos desarrollado este campo. Sin embargo, como señalaba Fafa, la enseñanza de la medicina en nuestro país todavía carece de muchísimas cuestiones fundamentales. No es posible refundar la enseñanza de la medicina en el siglo XXI. ¿Por qué no se ponen de acuerdo ustedes, la gente que piensa, y las universidades? Porque todavía se ve cuestiones del siglo XIX en esto. Hasta el sistema de residencia es vetusto. Oí bien que usaste el término refundar, porque eso viene como anillo al dedo. Aquí casi hay que empezar de cero. Es una discusión muy compleja. Miren, lo último que mencionaste fue hasta las residencias médicas, pero no es hasta. Yo creo que ahí es que está la peor situación. ¿Por qué? Porque las residencias médicas tradicionalmente, y ahora estamos peor que nunca desde ese punto de vista, se han visto como puestos de trabajo, conquistas gremiales, y nunca nadie, ni el gobierno, y fíjese, yo fui funcionario del primer gobierno del PLD, que fui director de residencias médicas, y fui 2 veces funcionario de este último gobierno, aunque no viene al caso, pero yo debo aclarar que hace varios años yo no soy miembro del PLD, dicho sea de paso. O sea que si cuando me necesitaron o me buscaron, era por razones puramente técnicas. Pero las residencias se utilizan. Mira, Ricardo, y todos, cuando se abre un proceso electoral en el colegio médico, ustedes saben lo que no puede faltar el primer día que un candidato anuncia que va a ser candidato a la presidencia del colegio médico. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, entre otras cosas, oigo voces agoreras de que quieren cerrar residencias. Y yo les prometo a ustedes en mi campaña que lo que va a ocurrir es que van a abrir más. Y el que quiera cerrar una residencia va a tener que pasar sobre mi cadáver. Y mi sangre correrá por la calle de Santo Domingo. No estoy exagerando. Algo así
un discurso parecido a ese, y ahí todo el mundo aplaude, y entonces el colegio médico mete una presión a salud pública y hay que abrir más residencias y nadie se fija de la calidad. ¿Tú sabes cuál es el promedio de asistencia a un hospital público de un especialista al mes? ¿Cuántos días van los que más van al mes? No tenemos ni idea. 10 días, Ricardo. ¿Cuánto? Y son los profesores. Wow. Discúlpeme, doctor. ¿Qué gobierno se ha ocupado? Pero ¿qué directiva del colegio médico también se ha ocupado de exigirle al gobierno de que parte de la agenda reivindicativa de los médicos es que el gobierno se encargue de la educación médica? ¿Cuánto cuesta hoy suscribirte a una revista? A los medios online que son con los que tú te mantienes al día. Y ni el gobierno ni ninguna institución paga eso. Si tú quieres estar al día, tiene que salir de tus bolsillos. Entonces, la educación, la salud es un grave problema en nuestro país. Pero me llama la atención que cuando se analiza, todo el mundo está de acuerdo en que la salud es un grave problema, pero cuando se analiza el problema salud en nuestro país, nadie menciona esa parte tan importante del problema salud de nuestro país, que es el nivel de educación en salud en nuestro país. Doctor, justamente ahora que menciona la palabra educación, usted sabe que hay una demanda de muchos del sector educación de aperturar las aulas, precisamente porque a los niños casi no le dan síntomas, pero muchos padres estamos preocupados. Como médico, ¿cuál sería su orientación al respecto sobre abrir las aulas nuevamente? Mira, siendo coherente con lo que le dije anteriormente a su primera pregunta, de que yo creo que debimos habernos dado un compás de espera un poquito más largo. Bueno, esperanzadoramente un poquito más largo, porque ya dije que no sé. Ahí mismo contesto tu pregunta. Yo en este momento seguiría analizando el día a día, pero yo aún no abriría clases asistenciales en las escuelas y colegios. Porque si bien es cierto que los niños no tienden a no sufrir COVID tan grave, hay dos cosas. Primero, sí hay una cantidad importante de niños que mueren. Y la muerte de un niño vale por la muerte de no sé cuántos adultos. Y segundo, aunque ellos no sufran la enfermedad, la transmiten. Porque los niños no están aislados, no están solos. Tienen que estar cuidados por el padre, por su nana, por su profesor. Es decir, que alrededor de un niño hay todo un conglomerado de personas expuestas a ser contagiadas por un niño infectado. Bueno, Domingo, quítale el silenciador al micrófono, por favor. Ahí no, está. lo que iba era a intervenir para despedir al doctor en virtud de que parece que hubo... Pero, doctor, gracias, muchísimas gracias. Siempre es un placer para nosotros recibirlos aquí. Y la indulgencia de la aceptación de la invitación, pues nosotros tenemos que agradecérsela. Señores, yo soy que tengo que agradecerle a ustedes. Ustedes son gente a la que yo le tengo mucho aprecio, a los que conozco desde hace mucho y a los que tengo menos conociéndolo, y yo creo que ustedes son excelentes profesionales. El único medio indeseable del grupo es el hijo del difunto Osco y de Carmen. Después los demás son nobles todos. Gracias, señores. Buen día y siempre me reitero sus órdenes. Gracias. Gracias, doctor.